Amados hermanos, un grato placer estar con ustedes en esta tarde, noche ya, para compartir de la palabra del Señor como lo hacemos cada semana. Esta palabra de Dios que es agradable, que es perfecta, que es, como ella dice, más dulce que la miel a nuestra boca, más dulce que todo. Es la palabra de Dios agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar nuestro estudio como lo hacemos cada semana, en oración, pidiendo a Dios que Él pueda mostrarnos su voluntad a través de su palabra, que podamos entenderla de tal manera que ella sea el agua de vida que nosotros necesitamos, que ella sea todo lo que usted y yo deseamos en nuestro corazón para honra y gloria de su nombre. Así que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde porque podemos estar en tu presencia, porque podemos buscar tu rostro y tratar de entender tu palabra para nosotros. Esta palabra que es viva y eficaz y que produce resultados poderosos para nosotros. Esta palabra que trae frutos agradables a la vida. Gracias, Señor, y que tu palabra nos lleve a entender mejor lo que tú esperas, lo que tú deseas de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar hoy día en el capítulo 1, versículos 15 en adelante, en este libro de Colosenses. Recuerde que estamos estudiando acerca de las cartas paulinas o de las cartas del apóstol Pablo para entender el mensaje del apóstol para nosotros, para nuestra vida en este tiempo. En estos versículos de aquí en adelante, desde el texto 15, en este capítulo, nuestra centralidad, nuestro propósito estará en la persona de Jesucristo. Allí estará nuestro objetivo, ese será nuestro centro. Y cuando hablamos acerca de eso, nos acercamos a este tema desde el propósito de entender desde la misma teología, poder comprender lo que el mensaje de Dios tiene para nosotros a través de esta palabra de Dios. Así es que entramos en él de esa manera. Si no lo hacemos de así, no podremos entenderlo. Pablo estaba enseñando esta sección que Pablo nos plantea, ¿no es cierto? Es una respuesta, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Diríamos, es en lo que Pablo le quiere decir a aquellos que niegan la divinidad, aquellos que niegan la deidad de Jesucristo, aquellos que se atreven a negar que Cristo no es el Mesías. Pablo está respondiendo a aquellos de esta manera. Específicamente está dando una respuesta al gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina, ¿no es cierto?, con fundamento en la filosofía y en la religión, y trata de juntar ambas, que mezcla por un lado la creencia cristiana, ¿no es cierto?, vamos a decir creencia cristiana evangélica, ¿no es cierto?, la creencia cristiana y la creencia judía, y trata de mezclar estos, pero mezclarlo con elementos tradicionales, religiosos, desde el Oriente, ¿ya? Entonces, comparte esos postulados incluso de Platón, por ejemplo. Por eso es que los gnósticos tienen como ejemplo que el bien está asociado al espíritu, mientras que la materia es el principio del mal. Así es que Pablo está tratando y va a responder a esto, ¿no? Había un sacerdote de Alejandría llamado Arrio que dijo que el Señor Jesucristo era una criatura. Cuando hablamos de criatura, estamos hablando de creado, alguien que ha sido creado, alguien que ha sido hecho. De eso está hablando Arrio, y por lo tanto plantea la idea, ¿no es cierto?, de ahí viene el arrianismo de Arrio, ¿no es cierto?, plantea esta idea de que Cristo fue creado. Sin embargo, en el concilio de Nicea, ya por el año 325 después de Cristo, se hace una declaración que marca un momento importante y dice que el Hijo del Hombre, esto está en el concilio de Nicea, el Hijo del Hombre es tan hombre como el mismo hombre, pero a la vez es tan Dios como el mismo Dios. Es decir, la historia más adelante nos va a hablar de estos distintivos que hacen ver en la persona de Jesucristo, ¿no es cierto?, en la persona de Jesucristo nos hacen ver a Dios. Cristo nos lleva a ver a Dios,
de la manera, por un lado, como Él nos ve a nosotros, como Dios nos ve, ¿no es cierto?, con misericordia, con justicia, que opera su gracia sobre nosotros, pero a la vez nos hace ver a nosotros cómo nosotros miramos a Dios. Así que Cristo produce este acercamiento entre unos y otros, ¿no es cierto?, entre Dios y el hombre, y nos hace vernos desde esa manera. Vamos a ver algunas de estas características que nos muestran esta idea. Veamos entonces el versículo 11 de este capítulo 1 del apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Colosa, ¿no? Capítulo 1, versículo 15. Dice: Él, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. En primer lugar, lo que encontramos aquí es que cuando nos dice que cuando nosotros miramos a Cristo, vemos a Dios, ¿no? Esta palabra imagen corresponde a una palabra que en el griego se llama eikon, ¿no? Entonces, surge la pregunta: ¿cómo es posible que Cristo sea la imagen de un Dios invisible, de un Dios que no vemos? Porque claro, cuando uno obtiene un retrato, alguien pinta un cuadro, es en base a una imagen que puede ver. Por ejemplo, si alguien pinta en la calle, ¿no es cierto?, un retrato suyo, es en relación a usted, lo ve a usted, ve a la persona. ¿Cómo entonces puede ser esto? Entonces, el escritor Juan nos aclara esto en el prólogo de su evangelio, en el principio. Él dice: en el principio era el verbo, y ese verbo, ¿no es cierto?, en el principio era el verbo. Es decir, sin Él no pudo haber principio. Cristo estaba en el comienzo, ¿no? Eso dice el texto 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Luego, más adelante, ya en el texto 14, el escritor sagrado nos dice: y ese verbo se hizo carne. Entonces, tratemos un poco de entender esto. Si buscamos una historia, ¿no es cierto?, si buscamos un propósito de este hecho maravilloso del nacimiento de Jesús, podemos decirlo de esta manera: este Dios, Jesús es Dios, ¿no? Él nació a través de Dios se convierte, se vacía, ¿no?, en este Jesús. Él se convierte entonces, al venir al mundo, en la imagen misma de Dios. Si lo que nosotros pretendíamos y los hombres pretendían era tener una imagen de Dios, pues Cristo es esa imagen, ¿ya? Y vamos a verlo más adelante. Él se convierte. ¿Cómo puede ser esto? Porque Él es Dios. Si Él no fuera en Dios, entonces no podría ser la imagen de ese Dios invisible. Y vamos a mirar. Entonces, en esta segunda característica, Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, esto de ser primogénito tenemos que tener mucho cuidado cuando lo interpretamos, porque no está hablando de primogénito como primer creado, sino como antes de la creación. ¿Ya? Recuerde, no está hablando como primer creado, está hablando como antes de. Cuando comienza la creación, Cristo ya estaba. Si nosotros podemos ponerlo desde esta perspectiva, diríamos: aquí está el inicio, el comienzo de la creación, Cristo ya era. Y era mucho antes, ¿no? Estaba. Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí se nos revela entonces esta relación y esta perfecta unidad en la triunidad de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu. No está hablando de la posición de Jesús en esta triunidad de Dios. Por lo tanto, en este sentido, primogénito, vuelvo a repetir, indica su prioridad ante toda la creación. Él es primero, Él es antes de la creación, no el primer creado. Tengamos cuidado con eso. Recuerden que Arrio decía que Jesús era un ser creado. Eso también anuncian y han testificado por siempre los testigos de Jehová, ¿no? Por eso que ellos cambian el sentido de Juan 1:1 y en lugar de decir en el principio era el verbo, ellos dicen en el principio era la palabra. Y ellos dicen, y la palabra era un Dios. Un Dios. Es decir, hay otros.
Cuando nosotros estamos diciendo es otra cosa. El texto bíblico a nosotros nos dice en Juan otro elemento muy distinto. Dice, y en el principio y el verbo era Dios, no un Dios, sino que es Dios mismo. Este mismo Dios que viene para nacer de una virgen y estar con nosotros. Entonces Pablo está luchando, discutiendo con aquellas filosofías de ese tiempo, ¿no? De estas religiones que trataban, que hablaban acerca de estos misterios, ¿no? Entonces, el gnosticismo, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Jesús fue una de esas criaturas, es decir, una de esas emanaciones, una de esas manifestaciones de Dios. Pablo está diciendo otra cosa. Lo que Pablo está respondiendo es que Él estuvo en toda la creación, porque antes de la creación Él ya estaba, ¿no? El primero, Él es el Señor. Entonces, la palabra griega que Pablo utiliza aquí es una palabra que tiene un sentido distinto al primogénito como primer creado. La palabra que Pablo usa es prototokos, que significa antes de toda la creación, ¿ya? En el principio era, dice Pablo, el primogénito, el prototokos, ¿ya? Es decir, el principio, antes de toda la creación, antes que el mundo fuera creado, Cristo ya estaba, porque Él era Dios. Ahora, es este Dios que, como diría Pablo en su escrito a los hermanos de Filipo, ¿no es cierto? Él dice, Él se despojó de todo, ¿no? Vamos a verlo más adelante, y se vació en Cristo. De todas maneras, entonces podemos verlo desde esa manera. Ahora bien, en el texto 3 de Juan, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se da cuenta? Repito, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No dice un Dios, dice era Dios, ¿ya? En varias partes, entonces, no hay un tiempo, ¿no es cierto? No hay un momento en que Cristo fuera concebido, fuera metido de otra manera que no fuera por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, que se mete, por decirlo de alguna manera, que se introduce en el vientre de una mujer, ¿no es cierto? Y que se produce una concepción divino-humana, diría yo, ¿no es cierto? Divino-humana, en el sentido de esta concepción milagrosa en que el Espíritu de Dios viene y se posa, ¿no es cierto? Y logra entonces la Virgen María concebir en su vientre una criatura, esta criatura que no es otra persona que no sea Dios mismo. Entonces, Él fue el llamado de esta manera, entonces, el primogénito de entre toda la creación. Esta palabra primogénito se usa otras veces también, pero aquí es primogénito de toda la creación, pero en relación a que estaba antes de. Sin embargo, hay otros textos, cuando Pablo, por ejemplo, habla de que Jesús es el primogénito entre los muertos, es decir, el primero en resucitar de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos, pero es el primero que resucita para no volver a morir. Ahí estaba la diferencia. Ahí está la diferencia con Lázaro. Ahí está la diferencia con la hija de Jairo. Ahí está la diferencia con el hijo de la viuda de Naín. Es decir, Él vino, Él nació, Él murió, Él resucitó, pero para no volver a morir. A diferencia de estos otros que resucitaron por la obra de Dios, por el milagro de Dios, por la acción de Dios, y que resucitan, pero resucitan para volver a morir. Entonces, es importante esto que nosotros encontramos, ¿no? Pablo dice simplemente que Él fue el primero en toda la creación. Así es que no fue una referencia de primogénito a la creación, no está haciendo referencia a su nacimiento, no es un versículo para certificar la Navidad, como algunos pretenderían, ¿no? Entonces, tiene que ver con el absoluto hecho de que Jesús es Dios. En hebreo,
nosotros en el capítulo 1 encontramos lo siguiente. Él, acerca de Cristo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado, dice, habiendo efectuado, la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él, recuerde, voy a leer de nuevo, Él que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso que Jesús se atrevió a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las cosas que yo hago las hace el Padre, no habría otra posibilidad. El único que puede resucitar un muerto es Dios, y por lo tanto lo que Cristo estaba haciendo allí era poner su sello, era certificar, era declarar que Él era Dios. Cuando Él le dice a los hombres, tus pecados te son perdonados, lo que está haciendo Jesús también es atribuirse, no atribuirse, sino que declarar. No como ellos estaban pensando, no como cuando ellos están diciendo que Jesús se atribuye el ser igual a Dios. No, Él está declarando que Él es Dios cuando dice, tus pecados te son perdonados, porque el único quien puede perdonar pecados es Jesús y nadie más. Por lo tanto, desde esa perspectiva es de donde nosotros tenemos que mirarlo. Él no es una criatura, Él que es el resplandor de la gloria, la imagen misma, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios tiene poder, amados. Él sustenta, así como cuando usted toma algo en su mano y es capaz de sustentarla, de tenerla y de darle calor y de ayudarla y de tenerla en su mano. Así es Dios con su creador. Él no solo sostiene, sino que alimenta la creación, sustenta, cuida, protege, auxilia a su creación. Por eso es que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que la tierra clama por libertad, pero esta libertad que solo puede darle el Señor, esta libertad que solo puede venir de parte de Dios, ¿no? Entonces, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Recuerde usted que la naturaleza obedece a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dice a las aguas que se calmen, que el mar enmudezca? Recuerden cuando encontramos en el Antiguo Testamento que el sol se detiene. Hermanos, solo Dios puede hacer algo así, ¿no? Solo Dios puede caminar sobre las aguas sin hundirse. Solo Dios puede levantar los muertos. Solo Dios puede hacer que donde no hayan peces, ahora los haya. Solo Dios, porque Él fue quien dijo simplemente que el mar produzca seres vivientes y el mar los produjo. Solo Dios y nadie más. Por lo tanto, cuando nosotros podemos ver entonces simplemente lo que dice la palabra del Señor, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, y Él está sentado a la diestra, allí, en el cetro de Dios, porque Él es Dios. Entonces, cuando Él viene al mundo, si bien es cierto, nace como un niño, pero dice la Biblia, porque hijo nos ha sido dado. Y Él entonces venía desde la eternidad. ¿Para qué? Para estar con nosotros. ¿Recuerda usted lo que dijo el ángel a la Virgen María? Dice, el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que es Dios. No hay otra. Él es Dios. Simón Pedro hace una gran confesión en un momento determinado cuando está hablando acerca de la iglesia y le dice, simplemente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. No hay Dios, no hay otro lugar para ti. Por eso que vienen ahora estos otros textos, ¿no? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Permítanme un ejemplo burdo, ¿ya? Un ejemplo burdo. Es como si nosotros pudiéramos decir, mire, todo este edificio que está aquí, ¿no es cierto? Todo este edificio, todas las cosas son creadas dentro de si nosotros hubiéramos construido todas estas bancas que tenemos aquí, que usted puede ver dentro del templo. Dice, en Él fueron creadas, en Cristo. Sin Cristo no hay mundo. Sin Cristo no hay posibilidad. Si todas fueran creadas por Él, entonces esto aclara la cuestión. Él no es un ser creado, Él es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles son las cosas que Él ha creado? Dice simplemente las que están en los cielos y las que están en la tierra, ¿no? Sean visibles o invisibles. Por lo tanto, cuando la gente se hace la gran pregunta, ¿es que acaso hay vida en otro planeta? ¿Es que acaso hay otra posibilidad? Las cosas visibles o invisibles fueron creadas por Dios, es decir, visibles o invisibles para nosotros, pero no invisibles para Dios, porque Él las creó. Entonces, todas las cosas que usted y yo podemos tal vez no ver, no alcanzar a ver, no importa si no las vemos, pero si existen, fueron creadas por Dios, porque hay un solo Dios, hay un solo creador capaz de hacer lo que ellos dicen. Entonces, ya sean ángeles, querubines, arcángeles, todo aquello, todos fueron creados por Dios, ¿no? En la carta del apóstol Pablo a los Efesios se menciona el hecho de que aún Satanás, un enemigo de Dios, que se enseñoreó, que quiso ser como Dios, ¿no? Se rebeló contra Dios. Ese enemigo fue creado por Dios, pero que se constituye en enemigo por este hecho de querer ser Dios. Así es que Él es, como dice este texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él todas las cosas fueron creadas. Así es que usted puede mirar los cielos, usted puede contemplar la maravillosa gran cantidad, millones de miles de estrellas, y usted recordará que eso fue creado por Dios. Y usted puede expresarle a Dios toda la honra, toda la gloria, porque todo fue creado. Como dice el salmista, los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Él no solo creó todas las cosas, sino que fueron creadas para Él, para su gloria, ¿no? Todas las cosas. Qué maravilloso es esto. Ahora, ¿qué es lo más grande de todo esto? Que nosotros somos herederos de todo esto. Que nosotros vamos a alcanzar todas estas cosas para nosotros. Vamos a tener una gran porción de la palabra de Dios, de la Escritura para nosotros. Dios hace que esto sea absolutamente posible. Y Él es antes, dice el texto, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? Él es antes de todas las cosas. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Toda la plenitud de Dios, ¿no? Está en Cristo, como dice en el texto 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Él habita corporalmente todo Dios. Por lo tanto, cuando Jesús está con los discípulos, cuando Jesús camina sobre el mar, cuando Jesús resucita a los muertos, es Dios mismo que está allí, porque en Él habita de manera visible lo invisible de Dios. Todo lo que no podemos ver de Dios lo vemos en Cristo, ¿no? Su gracia, su justicia, su amor, su poder, su majestuosidad, todo lo podemos ver en Cristo, porque allí está. Y todas las cosas, dice, en Él subsisten, ¿no? Es decir, Él mantiene todas las cosas juntas, reunidas, ¿no? Él mantiene esta creación que Él mismo creó. Él la dirige, Él mantiene el universo, ¿no?
Él lo hace. Imaginemos el tremendo poder de Dios. Así como hay tantos poderes en algunos objetos como el átomo, como la pólvora, pero Él es todo poder. Entonces, ¿qué es lo que mantiene estas cosas unidas? ¿Por qué es que los planetas no chocan unos con otros? ¿No? ¿Por qué es que estas cosas están así tan bien ordenadas? Porque las cosas subsisten en Él. Es decir, Él mantiene el universo unido por la palabra de su poder. No hay otra forma de hacerlo. No pudo ser de otra manera. Él mantiene todo aquello. Y esto es lo mismo que nos dice Hebreos. Hebreos nos dice esta misma verdad, ¿no? Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de su gloria. La imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Realmente, Jesús es un ser extraordinario. Ahora veamos lo que dice la Biblia en relación a Él. Aquí dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, esto es clave, clave. Amigos, esto es realmente importante en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y que está complementada con la carta de Pablo a los Efesios y también a los Filipenses, ¿no? En Efesios el énfasis recae, el hecho recae sobre, ¿no es cierto?, que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero en Colosenses el énfasis está puesto sobre el hecho de que Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, en Jesús, en la persona de Cristo, está radicado eso. Ahora, en el escrito de Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, se lee lo siguiente: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y finalmente, ¿no?, lo que nos dice Filipenses, la experiencia de la iglesia. Por eso decimos que estas epístolas se complementan unas con la otra. Él es la cabeza. Y aquí añade, y es el primogénito de entre los muertos. No hay, ya lo dije delante, no existe un hombre que haya muerto, no existe ni uno solo que haya muerto y que haya resucitado con un cuerpo glorificado. Solo Él. Él es la primicia. Él es el primero. ¿Qué significa el primero? La primicia Él es el primer fruto de los que están durmiendo, de los que descansan en el Señor. Él fue el primero. Él nos mostró que es posible que una persona baje hasta la sepultura, se muera y vuelva a vivir. Eso es posible solo para Dios. Y por lo tanto, cuando Dios lo hace, eso es realidad, eso es posible. Y por lo tanto, la promesa de Dios para usted y para mí se hace absolutamente real. Nosotros también viviremos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, en el capítulo 15, dice que se siembra un cuerpo corruptible y se resucita en incorrupción. O sea, que nosotros seremos como Él es. Sin duda, ¿no? Seremos como Él es. Como dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Le veremos cara a cara. Podremos ver en su presencia al Dios de los dioses. Así es que es importante pensar en esto. Él es la cabeza
de la iglesia, Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia, pero es también el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo sea el primero y en todo tenga la preeminencia. Pero por otro lado, esta preeminencia, es decir, Él tenga, cuando pensamos en la preeminencia, no es posible pensar en algo más extraordinario que esto. Él tenga la primacía, ¿no? Es decir, la voluntad de Dios va por encima de toda la creación. Esta es la intención de Dios, ¿no? Entonces, no hay otra manera. Él tiene la preeminencia. Así que es importante esto para nosotros como iglesia. Claro que sí. Él es absolutamente importante para nosotros. Dice, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Eso nos dice el texto 19. Mire lo que dice el texto 19 que voy a leer allí en Colosenses. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué quiere decir? ¿No? La palabra en griego para esto es pleroma, ¿no? Pleroma, dicen algunos también, que significa el todo, ¿no? El todo, la totalidad. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, y cito otra vez la entrevista de Jesús con los discípulos, muéstranos el Padre, dijo Felipe, y él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Toda la totalidad de Dios, ¿no? Está en Cristo. Él es toda la plenitud. En Filipenses nosotros encontramos la expresión la kenosis, que quiere decir se vació, ¿no? Cuando habla en Filipenses, y quiero llevarlos un ratito ahí, en el capítulo 2 de Filipenses, vamos a mirar el texto bíblico. Él nos habla y dice, se despojó a sí mismo, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Se fija? Se despojó, es decir, se vació. Aquí es kenosis, ¿ya? Él se vació, se vació a sí mismo y se convierte y se hace a sí mismo un siervo que está dispuesto a servir a su pueblo, a sus hijos. Entonces, Él no se vació de su deidad. Él era Dios cuando vino a esta tierra. El pleroma, toda la plenitud de Dios habitaba en Él. Por eso es que Él puede resucitar un muerto. Por eso es que Él puede multiplicar los panes y los peces. Por eso es que Él puede sanar a los leprosos. Por eso es que Él puede alimentar una multitud de 5.000 hombres, sin contar hombres, niños y mujeres. Por eso es que Él puede caminar sobre las aguas. Por eso es que Él puede levantar al hijo de la viuda de la tumba. Solo Él. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Dios se vació en la persona de Cristo, en este Cristo humano que nosotros podemos ver. Se vació a sí mismo. Entonces, y se colocó, pero no se vacía de su deidad. Él era Dios cuando vino a esta tierra, ¿no? Dios estaba en Él. Así es que cuando Cristo, Él estaba viviendo en la tierra, es decir, toda esa plenitud, todo ese plenoma, todo eso, Dios se había vaciado en Cristo. Lo que teníamos con nosotros no era otro que no sea Dios mismo, en esta persona invisible de Dios. El Dios invisible se hace visible en Cristo. Así es que allí está la persona de Jesús, ¿no? La persona de Jesús. Ahora, ¿cuál es? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la obra que realiza Cristo por los pecadores? ¿Qué es lo que hace Él en favor de los pecadores? ¿Cuál es el trabajo? ¿No? Y vamos a mirar aquí algunas cosas que son muy interesantes. En el versículo 20 nos dice lo siguiente del capítulo 1, estamos todavía, ¿no?
el texto 20 dice, en Colosenses 1:20, dice lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo dice que aquí el Señor Jesús, este Jesús, esta obra de Dios es hacer la paz. ¿Se acuerdan el canto de los ángeles? El canto de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía paz, no estaba reconciliado con Dios, porque la paz es el resultado de esta presencia de Dios en nosotros, de este perdonar nuestros pecados. Eso es lo que hace la paz de Dios. La paz de Dios es el resultado, el shalom de Dios en el hombre es el resultado de la confesión del hombre por sus pecados y el perdón de Dios en la vida del ser humano. Y por lo tanto tenemos este shalom de Dios, tenemos este perdón de Dios. Se realiza en nosotros el perdón de Dios solo gracias a esa misericordia de Dios. Por eso que dice el texto: y por medio de Él, en la obra de Él, en el trabajo de Él, en el propósito de Él, en el deseo de Él, es reconciliar todas las cosas en sí mismos, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, no importa, pero haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí Pablo está ahora colocándonos en esta perspectiva, lo que hemos estado hablando cuando el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, llevaba la sangre para colocarla allí en el propiciatorio. Ahora Pablo está diciéndonos, Él dio su sangre por nosotros, ¿no? No hay otra manera. Al pagar el castigo nuestro, allí en la cruz del Calvario, cuando Jesús derrama su sangre, es cuando entonces es posible recuperar la paz entre el hombre y Dios. Es posible reconciliar al hombre, es posible volver a esta unidad del hombre con Dios. Ahora sí, ahora estamos reconciliados con Él, ahora somos uno con Él, ahora somos el resultado de la entrega total de Dios por nosotros. Él se dio por usted y por mí. Entonces, allí está. Así es que Dios no se acerca, Dios no viene para acusar al hombre, Dios no viene para enrostrarle al hombre su pecado. El propósito de Dios, Él descendió para decirle al hombre: ahora eres libre, ahora hay paz, ahora hay shalom, ahora hay reconciliación. Por eso es que Jesús dijo: mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Refiriéndose obviamente a la paz que se sobrepone a todas las circunstancias de la vida. Pero aquí está hablando de esta paz que se sobrepone a la paz de reconciliación con Dios, que resulta en la entrega de Jesús y en la reconciliación de Dios con nosotros. Él pagó por nosotros, Él sufrió el castigo, Él ya pagó la pena por sus pecados, Él pagó el precio de nuestro pecado y por lo tanto simplemente la paz ha sido hecha en Cristo Jesús. Usted simplemente lo que tiene que hacer es volverse a Él. Es otra vez mirar al Cristo de la historia, es mirar al Cristo de la Biblia. Eso es lo que el apóstol Pablo quiso enseñarnos en este capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Yo quiero que vayamos allí. Esto es lo que Pablo quiere enseñarnos cuando habla acerca de esta paz, ¿no? En el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo dice lo siguiente, un texto maravilloso para nosotros, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos sido justificados por la fe, por haber aceptado, por haber reconocido por la fe, por haber aceptado por fe que Cristo murió por nosotros, hemos sido justificados y por lo tanto tenemos paz con Dios. Tenemos comunión con Dios, tenemos relación con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos herederos con Cristo de la gloria eterna. Somos nueva criatura.
Así es que eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Justificados pues por la paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la paz, la reconciliación del ser humano, amigo, la reconciliación del ser humano no fue sino lograda solo por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora bien, Pablo coloca estos elementos entonces que esta palabra trae, esta palabra de redención que es dada para el hombre, esta palabra de reconciliación. La redención es hacia este Dios mismo. Dios, yo me he reconciliado contigo. No, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, dice Jesús, la reconciliación. Y luego añade, texto 21, también vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Bendita palabra de Dios. Ahora nosotros somos reconciliados por Él. Bendita, bendita palabra de Dios. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora les ha hecho esta comunión, por lo tanto, la vida de ustedes, las obras de ustedes, las acciones de ustedes cambian. ¿Pero por qué? Porque están en paz con Dios. Porque tienen paz con Dios. Y al tener paz con Dios, entonces se logra la comunión con Dios. Así es que eso alcanzamos nosotros. Ustedes eran extraños, ustedes eran enemigos, ¿no? ¿Por qué? Por vuestra actitud, por vuestros malos pensamientos. Pero ahora ustedes han sido reconciliados en Cristo. Esto es algo que ustedes antes, dice Pablo, no tenían, y ahora lo han alcanzado. Sigamos. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Gloria a Dios por eso. Para presentarnos santos, ¿no? Sin mancha, irreprochables. Fíjese que aquí significa sin imperfección. Él nos presenta delante del Padre sin imperfección, porque Él borró con su sangre nuestras imperfecciones. Y ahora entonces nos presenta delante del Padre santos, irreprochables, sin manchas. Por eso que Él dice que viene a buscar una iglesia que no tiene manchas ni arrugas, porque en Cristo hemos sido hallados santos y sin mancha. En el Antiguo Testamento, la perfección para el animal del sacrificio, el animal que debía llevarse hasta el altar para ser sacrificado, para purgar los pecados del hombre, debía ser un animal sin mancha, un animal perfecto. Cristo, que reemplazó a un animal y que pagó por nuestros pecados, Él es sin mancha. Por eso que el apóstol Pablo lo dice muy bien en 2 Corintios, cuando él dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Cristo murió para que usted tenga vida. Cristo murió para que nosotros tengamos vidas. Es justo tener vida ahora, pero no por nuestros méritos. Es justo tener la vida por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Terminemos con el versículo 23. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo diría en otra versión, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, ¿no? Es decir, ustedes simplemente ya están en la fe, ya están cimentados y constantes. Ustedes marchan
en la dirección correcta, porque ahora son santos e irreprochables, porque ahora tienen paz con Dios, porque ahora tienen una esperanza nueva. A Dios sea la gloria por eso. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a ir la próxima semana del versículo 24 en adelante. Y vamos a orar para terminar esta parte. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu gran amor con nosotros, porque la obra de tu Espíritu Santo es perfecta en nosotros. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria por lo que tú has hecho. Gracias por el milagro de la redención. Gracias porque en Cristo tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios y en Él tenemos vida nueva. Gracias porque Cristo es la manifestación visible del Dios invisible en nosotros. Ese Dios que vino para restaurar nuestra relación con Él. Gracias. Gracias. Una vez más, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Que el Señor les acompañe.